idea marca la diferencia. Escuchas Emprender es clave por la 92.9. 11 de la mañana con 38 minutos. Seguimos aquí en Emprender es clave en este día lunes. Y Eduardo Link nos va a comentar lo que viene ahora. Así es. Oye, vamos a hablar de, entre otras cosas, del sobreendeudamiento de las pymes en Chile. Del total de empresas morosas en nuestro país, alrededor del 70% corresponde a micro, pequeñas y medianas empresas. El comercio al por mayor y menor, el sector inmobiliario y de construcción son los rubros más afectados por este problema. Vamos a analizar qué pasa con las demoras en los pagos, ¿cierto?, por parte de las grandes empresas y además los problemas de administración y inestabilidad económica del país como las principales razones que podrían explicar esta situación. Asimismo, vamos a abordar cómo se puede disminuir la enfermedad crónica de las pymes. Vamos a ver cuál es la enfermedad crónica de las pymes. Y también nos vamos a referir a los principales motivos de endeudamiento de los nuevos negocios. Y para ello vamos a conversar con Patricio Gana, socio principal de ACA Contadores, quien es experto en temáticas tributarias. ¿Cómo estás, Patricio? Muy bien, muchas Hola, gracias. Patricio, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por la invitación y un saludo a todos los auditores. Oye, sí, este vendría a ser como el mejor socio que uno podría tener si tiene un emprendimiento. Sí, ¿Sí o no? seguro. Así es. Oye, 70% de los morosos de este país corresponden a micro y pequeñas empresas. Sí. Lo que pasa es que tenemos... Mira, yo creo que la deuda abultada de las pymes claramente responde a una falla del mercado, que yo siento que el Estado de alguna forma debiese corregir. ¿Por qué? Porque imagínate, por ejemplo, dos cadenas de supermercados que compiten entre sí. Cada una trata de ser más eficiente que la otra, ¿verdad? Dentro de esta eficiencia, ellos buscan, por supuesto, pagar lo más tarde posible y cobrar lo más pronto posible. Sin duda. Dentro de ese pagar más tarde, por supuesto que quienes se ven afectados son las mismas pymes. O sea, si una logra pagarle a sus proveedores a 30 días, el otro va a tratar de buscar 60 días y después el otro va a ir a tratar de buscar 90, en fin. ¿Quiénes son los afectados por eso? Finalmente, las pymes. Sí, el otro día tuvimos a los dos programas, ¿cómo se llaman? Jefes programáticos. Jefes programáticos, gracias. De las campañas de los dos candidatos presidenciales, y los dos comentaban que parte importante de sus nuevas propuestas, etcétera, era de que no se podía pagar más allá de 30 días y todo el cuento. El tema es cómo. Pero el tema es cómo regulas eso. Efectivamente, Claro, yo te pregunto lo mismo. Nosotros tenemos un par de propuestas y nosotros creemos que debe crearse una especie de CERNAC para pymes, un CERNAPYME, algo que nos ayude a regular buenas prácticas en los negocios. Cernapymes. Sí, Eso un está bueno, servicio nacional de pymes en el fondo. Porque en el fondo se decía que por ley, acá en el programa decían por ley vamos a establecer que el pago tiene que ser a 30 días y no más allá de eso. Pero una cosa es la ley y otra cosa es el vacío que queda al tiro hecha la ley. Pues Sí, la ley, echa la trampa. quedan vacíos, ¿qué pasa si el proyecto, por ejemplo, se demora 6 meses? No, ¿cómo vas a ir pagando? ¿Cómo, si la ley dice 30 días, se vuelve inoperante? Pero si establecemos una institución que permita que vaya regulando las buenas prácticas en los negocios para proteger a este chico que finalmente está entre empresas grandes, en el fondo, este chico además, o estos chicos que le dan el trabajo al 90% de los chilenos, hay que protegerlos en el fondo. Ahora, lo otro que yo le mencionaba el otro día era que el tema del IVA también es un tema, porque cuando a mí me pagan a 90 días y tengo que pagar el IVA todos los meses de una venta que yo no he recibido los ingresos, me provoca tener que patear otras deudas, digamos, otras necesidades de pago, y voy provocando deudas ficticias dado que el gobierno o el Estado no me da la facilidad de pago con respecto a IVA. Exacto. Bueno, hoy día sí tenemos cierta facilidad de pago con respecto al IVA. El IVA se puede diferir. Sí. Hasta 2 meses. Hasta 2 meses. Sí. Lo cual, por supuesto que fue un alivio, pero el alivio principal fue al principio, porque ya cuando las pymes usaron esos 2 meses ya volviste a foja cero. Entonces... Ya usaste la capilla. Ya lo usaste ya y hoy día terminamos con las pymes pagando todo con el desfase de 2 meses su impuesto, pero estamos en la misma situación que hace un par de años atrás. Ahora, yo creo que en el fondo el tema de financiamiento de las pymes debiésemos también abordar otros puntos, como por ejemplo el mismo impuesto a la renta. Más allá de la idea. También lo preguntó Eduardo el otro día, si no me equivoco. Sí. Por ejemplo, si una empresa, vamos a suponer una empresa que ganó en el año, vendió por ejemplo en el año 100 millones de pesos y ganó de utilidad 20 millones de pesos, ¿de acuerdo? De esos 20 millones de pesos, la pyme tiene que pagar el 25% de impuestos, es decir, 5 millones de pesos cash, lo cual, por supuesto que es durísimo para una empresa de esas características. No, le quita el capital de trabajo prácticamente. ¿Cómo de financia? Entonces,
tienen que financiarse con el sistema financiero y un montón de cosas en el fondo para lograr financiar este impuesto que finalmente en una parte importante es devuelto, porque recordemos que la integración de los impuestos en Chile va a permitir que probablemente de esos 5 después al dueño le devuelvan 3 o 4. Sí. O sea, lo que finalmente pagaste como neto fue 1 millón, pero tenías que financiar 5. Y ahí también hay una falla. O sea, yo siento que tenemos que avanzar en también temas de simplificación de la reforma para saltarnos el impuesto de primera categoría para las pymes. O sea, empresas que vendan, por ejemplo, menos de 100.000 UF al año. Que no paguen impuestos a la renta directamente, que se lo salten y que lo paguen directamente el gran complementario los dueños. Oye, Patricio, Chile, que es un país principalmente importador, hay muchos emprendedores que se dedican básicamente a importar y vender productos en el mercado. ¿Qué ves tú en la operación de la importación? Porque también sabemos, por ejemplo, que ese emprendedor cuando sale al mercado a vender los productos le van a pagar ojalá 30 días, pero en promedio le van a pagar a 60, 90 y si le vende un retailer le van a pagar a 120. Sí. Pero resulta que cuando la mercadería salió, ¿cierto? Es decir, si es con carta de crédito, el taxímetro empieza a correr desde que el contenedor salió, digamos, de la fábrica donde él compró el producto. Ni hablar que cuando el contenedor llegó a Chile y pisó suelo, hay que pagar los impuestos de internación, hay que pagar el IVA, ¿cierto? Y sin contar de que lo que trajiste ya está pagado además. Ya está pagado además. Pero hay una operatoria donde sí tiene que ver con leyes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay impuestos a pagar y otros costos que se hacen en el momento en que, por decirlo así, la mercadería aterrizó. Sobre todo ese IVA. ¿Ah? Sobre todo el IVA de esa importación. Sobre todo ese IVA de esa importación. Sí. Dentro de las propuestas en las que ustedes están pensando, ¿hay algo respecto a la operatoria de la importación? No específicamente con la importación, pero sí hay que hacer más, digamos, una política, una norma que me permita solamente utilizar el IVA que yo tengo por comprar. Yo soy una gran empresa, por ejemplo, y voy a comprar diferentes servicios o productos. Yo voy a poder usar ese IVA solamente si tengo pagada la factura. Eso sería ideal. Eso nos ayuda a corregir, digamos. Claro, perfecto. Oye, ¿no? Hablábamos aquí de la enfermedad crónica. Sí, que es el endeudamiento. Ya. ¿Cómo algunas buenas prácticas para emprendedores que están empezando o que ya para pyme? Mira, número uno, planificación. Es tremendamente importante. Uno de los problemas que nosotros nos encontramos, nosotros en Acá Contadores atendemos poco más de 400 empresas. Y mucho emprendedor nuevo que llega a la consultora, lo que más nosotros tratamos de inducirles a que ellos planifiquen de verdad su negocio, porque lo dejan demasiado al sentimiento de guata y no tiran un número. O sea, hay una herramienta clave para todo emprendedor es hacer un flujo de caja. Eso es clave. O sea, sin eso, por favor, consejo para todos los amigos que nos están escuchando, no hagan nada, al menos un flujo de caja, al menos. Claro, de hecho ahí yo me acuerdo de un profesor en la universidad en Estados Unidos que decía que el flujo de caja, para todo emprendedor, un flujo de caja positivo es el éxtasis más grande que existe. Sí. Da lo mismo la utilidad, o sea, no queda lo mismo, pero es secundaria la utilidad. La utilidad, sí. Pero que el flujo de caja es tu mejor herramienta y tenés que mirarla y tenés que analizarla. Y cuando tenés positivo el número abajo, podés celebrar porque la larga te permite seguir viviendo. Da lo mismo el emprendimiento, el tamaño que tenga, el emprendimiento que sea, siempre el flujo de caja es fundamental para ir proyectando el negocio. Sí, es fundamental. Ya. Ahora, ¿la gente sabe hacer flujo de caja? No sabe. Expliquemos un poco qué es el flujo de caja. Un flujo de caja, en términos bastante sencillos, es proyectar las ventas que voy a tener, pero esas ventas tienen todos unos costos asociados y gastos asociados. Entonces, dentro de esos costos y gastos tengo el costo del producto, el costo de la patente, los impuestos, la contabilidad, todos los gastos asociados. Sueldo, gasto de comercialización, logística, en fin. ¿Me entiendes? Y finalmente puede tener por mes, por semana, por día. Los descuenta y vas viendo efectivamente. Claro, incluso las ventas tienen que ir proyectadas en el flujo de caja cuando te llega la plata. Exacto. Por eso es muy distinto un estado de resultados que tú dices, yo vendí esto y gasté esto, entre comillas. Eso es una cosa, y la otra cosa es, yo recibí esta plata y pagué, o sea, saqué de mi bolsillo realmente esta plata, y eso te va creando un flujo de caja. Claro. Lo que uno en Chile conoce un poco como la cuenta de la vieja. ¿No es cierto? Y es como en el kiosquito, la señora lleva, mira, esto me entró, esto salió, y esto es lo que, y eso hay que proyectarlo. O sea, 12, 24
o Justamente. más tiempo. Justamente, el concepto es que yo tengo que considerar este flujo cuando efectivamente hago el egreso, cuando gasto o efectivamente cuando recibo la plata. No cuando emití la factura o recibí la factura, es cuando hago el desembolso o cuando efectivamente recibo los recursos. Claro, hay que agregarle como consejos también de que las empresas quiebran por caja. Así es. No quiebran No por pérdida. No por pérdida. Entonces es fundamental de que desde el día 1 trabajen justamente con el flujo caja. Y lo otro, perdona, que es muy importante es que la gente entiende que los estados de resultados, las declaraciones de IVA o las declaraciones de impuestos, qué sé yo, generalmente se hacen más que nada por un tema regulatorio. El flujo de caja nadie te lo pide, uno no tiene que entregárselo a servicio de impuesto interno, tu flujo de caja. Exacto. Pero para el emprendedor, chico, pequeño, mediano, o para Amazon, o para decir cualquier empresa grande, es el que te permite seguir pagando la cuenta. Es la brújula, es la que te marca el norte. Es determinar si vas en el camino correcto o tienes que hacer cambios ya. Patricio, tú lo estabas mencionando esto como de la especie del CERNAC, ¿no es cierto? Pero sobre el tema... Cernapyme. Cernapyme, eso. Claro. ¿Has podido ver un poquito las propuestas que se han hecho respecto a emprendimiento, a pymes en ambos programas de gobierno? He visto algunas. Ya, ¿y qué te han parecido? ¿Qué falta? ¿Qué sobra? ¿Qué marcaría una diferencia para el estatus actual? Creo que a las propuestas en general les falta un poquito más de calle. ¿Entiendes o no? Está muy elaborada. Realidad. Sí, les falta un poquito más de calle, pues son hartas buenas intenciones, pero pocas cosas concretas, digamos, que podamos aplicar realmente a las pymes. Ya. Oye, Patricio. Pero, por ejemplo, aparte del Cernapyme, ¿qué otra medida podría ser que generara un cambio real? La eliminación del impuesto de primera categoría, claro, lo que estaba a la empresa. Sí, porque eso, o sea, imagínate que una empresa, en general las pymes pierden 2 o 3 meses al año para financiar esa operación. Son 2 o 3 meses menos en el fondo que estás desviando recursos. En lugar de producir para tu empresa, lo estás desviando para financiar un impuesto. Claro. Impuesto que en su gran medida finalmente va a ser devuelto igual al contribuyente o a los dueños de la empresa. ¿Me entiendes? Deja el hoyo entre medio. Pero te deja un hoyo 3 meses y son 3 meses menos de producción. O sea, eso no solamente afecta a las pymes, nos afecta como país. Somos un país menos desarrollado porque las pymes pierden todos los años 3 meses al año en financiar ese tipo de impuestos. Oye, ¿cómo ha impactado y qué consejo le puedes dar a los auditores, sobre todo los que están involucrados en temas contables? Porque con la reforma tributaria y la eliminación del FUT, por ejemplo, sí, y este famoso sistema de renta atribuida, de hecho hoy día hay que presentar un estado al 28 de febrero, ¿cierto? Cosa que antes no se hacía para efectos del FUT, que eso ha ido acortando los plazos. En términos concretos, yo he conversado con mucha gente que está bien complicada porque ahora se le acortaron los plazos, ya no existe el FUT. El tema de la renta atribuida, hay poca gente que la entiende de verdad, digamos. Sí. Hasta los más expertos les ha costado mucho adivinar cómo se hace la presentación. Desde tu lugar, digamos, y como consultor, ¿qué consejo le puedes dar a la gente que te está escuchando que está complicada en este momento? Porque ya no puede aprovechar el FUT, porque no sabe cómo aplicar la renta, o porque se le viene encima el 28 de febrero y recién quizás están en marzo o en abril con la contabilidad. Ya, algunos tips clave. Primero, si usted tiene utilidades anuales por socio de cada empresa de 100 millones de pesos o menor a 100 millones de pesos, nosotros por lo general recomendamos estar en el 14 letra A, que es renta atribuida. ¿Ya? Si las utilidades empiezan a exceder esa cantidad, cada vez más conveniente que su empresa esté en el 14 letra B. ¿De acuerdo? Ahora, para estar en el 14 letra B hay que saber también administrar la empresa. La empresa va a tributar de otra forma, tiene otras características. Y hay que entender, digamos, de que si yo voy a financiar, yo como dueño de la empresa voy a financiar mis ingresos solo con retiros, me va a salir muy, muy caro. O sea, por lo tanto, quizás tengo que pensar en el sueldo patronal, en fin, ese tipo de... Claro, porque el retiro va a ir a los complementarios, ¿cierto?, de los socios. Pero el 14 letra B, que es el semi-integrado, lleva un castigo. Parte del impuesto de primera categoría, digamos, que pagó la empresa, no lo voy a poder integrar todo al socio, sino que solamente un 65%. Exacto. Entonces ahí el emprendedor pierde. O sea, por cada 10 millones de pesos va a perder 900 lucas. Bien, pues ha quedado súper claro, ¿eh? Así que le damos las gracias a Patricio Gana. ¿Dónde más información de AK Contadores? AK Contadores, sí, www.akcontadores.cl. Acá es A
K de kilo. Sí, letra A, letra K A y K de y la kilo. palabra Si no sería contadores. AC. No, sería acá. ACA. Acá contadores, acá de aquí, toda la razón. Acá contadores, toda la razón. Gracias. Sí. Oye, Yo sé que ganaste- podríamos organizar después quizás un Asamblea Constituyente sería, si no. curso, un curso de flujo de caja para nuestros auditores. Oye, fíjate. Oye, sí, muy sería buena idea. maravilloso. Sí. Sí, ¿de Y también verdad? un día vamos a hacerlo Sí. con más tiempo, avisar que vienes para que Toda la gente mande sus mande preguntas y tengamos Claro. un poco más de interacción con la gente para poder decir, oye, mira, tengo este problema y ayudarlos un poquito al aire. Lo hemos dicho Exacto. hartas veces acá con Ari también, que falta como que uno en la universidad igual le pusieron un cursillo Sí, de contabilidad. De contabilidad, algo un poquito Sí, más el otro práctico. día, viste que yo ando en esta campaña de que todas las carreras debieran tener un curso de contabilidad. Hasta periodismo. Que no Hasta sabemos periodismo, dentista, cualquiera. Y me escribió alguien por un tuit diciendo, yo soy contador hace 40 años, no me dejes sin pega. Y yo le contesté que en ningún caso está dejando sin pega. No, pues ellos Por pueden el hacer las contrario, clases, que ellos van a seguir haciendo las cosas, pero que es bueno tener un interlocutor al otro lado. Y ellos mismos de que podrían sepa hacer que están clases. hablando. Pues. Exacto. Y los contadores Podrían hacer podrían clases, más encima, podrían hacer clases. Exacto, Mucho más sería profesores de contabilidad necesitaríamos en la Otro carrera. trabajo más. Nos falta mayor educación financiera, indudablemente. Sí, Muchísimo. sí. Gracias, Patricio, que te vaya súper bien. ¿eh? Gracias a ustedes, muy amables. Dale. Chao. ¿Vamos a escuchar música o no vamos a escuchar música? Sí, ¿estamos con tiempo? ¿Para qué? ¿Para qué? Ah, ya, Soda Stereo ¡No! con Paseando por Roma.